Los científicos acaban de descubrir vacíos gigantescos en el espacio que son mucho más grandes de lo que pensábamos. Cuando observas desde lejos el sistema solar y nuestra galaxia, es posible ver la red cósmica, el mayor patrón de la naturaleza. Los astrónomos visualizan largos y delgados filamentos de galaxias llamados filamentos, y también regiones densas conocidas como cúmulos, y entre todos ellos, una vastedad de espacios vacíos donde prácticamente no hay nada. La inmensidad del espacio es realmente un poco perturbadora, y tiene sentido que tengamos una tendencia a querer concentrarnos en los aspectos más positivos, pero también es posible descubrir grandes teorías mirando al inmenso vacío de nuestro universo. Así que mantente atento, porque te vamos a contar cómo la NASA descubrió un supervacío en el espacio profundo con características increíbles. Pero antes, ya deja tu like y suscríbete al canal. Cuando pensamos en la vastedad del universo después del Big Bang, la mayoría de las personas probablemente imagina una dispersión uniforme de galaxias alejándose unas de otras. A escalas más cercanas esto es bastante preciso, pero a gran escala, como cuando puedes encajar miles de millones de años luz en la pantalla de tu computadora, es posible ver una estructura mayor, con sus enormes paredes de filamentos y grandes espacios entre ellos. En esta perspectiva, el universo parece menos una explosión y más como una masa de pan llena de burbujas de aire. El enfoque del video de hoy está en esos huecos, los vacíos y supervacíos del universo. Pero para comprender los huecos, primero debemos entender por qué el universo se estructura de la manera en que lo hace. Vamos a retroceder el reloj del universo hasta el inicio, apenas un breve momento después del Big Bang, cuando el universo estaba condensado en una pequeña área de plasma extremadamente caliente. Hubo algunas pequeñas variaciones o fluctuaciones cuánticas en el espacio-tiempo, a pesar de esta densidad predominantemente uniforme, y esas variaciones se hicieron más pronunciadas a medida que el universo se expandía. Tanto regiones con altas densidades como bajas se desarrollaron en el universo, con pequeñas variaciones también en la densidad de la materia a menor escala. Ahora que han pasado 13,8 mil millones de años desde el Big Bang, es posible observar cómo esas pequeñas variaciones en el inicio de los tiempos se ampliaron a gran escala. Podemos ver vastas divisiones compuestas por miles de galaxias, en lugar de galaxias individuales y fronteras donde los filamentos de galaxias se conectan. Estas estructuras son enormes, con miles de galaxias de ancho y cientos de millones de años luz de diámetro. Los espacios o vacíos entre estos cúmulos, sin embargo, pueden ser significativamente más grandes. Para ser más precisos, esas áreas no están totalmente vacías. Simplificando, son menos densas que las áreas que contienen galaxias. Tienen una densidad de materia que es en promedio apenas 1/10 parte de la densidad del universo en su conjunto. Esto significa que estas regiones aún contienen materia oscura, así como gas y polvo. Estrellas y galaxias también pueden existir en el centro de estos vacíos. Existen, por ejemplo, 17 cúmulos de galaxias diferentes dentro del mayor de estos vacíos conocidos. Estos vacíos van creciendo a medida que el universo sigue expandiéndose, lo que debería hacer que las paredes y los filamentos que unen los cúmulos de galaxias se expandan y eventualmente se rompan. Solo los cúmulos de galaxias conectados gravitacionalmente pueden permanecer como islas, a la deriva en el vacío en expansión, a medida que los espacios desiertos se fusionan unos con otros. El tamaño del universo observable en su conjunto es simplemente asombroso. Nuestra región del espacio, que es un componente del supercúmulo de Virgo, está situada en el borde de un vasto vacío cósmico. Hay mucho por descubrir todavía. La mayor estructura conocida en el cosmos, según los astrónomos, es uno de esos vacíos gigantes. El llamado supervacío tiene la forma aproximada de una esfera con 1,8 mil millones de años luz de diámetro, que se destaca por su extraordinaria desolación espacial. Esta enorme región relativamente vacía, conocida como supervacío, permite a los científicos responder a cuestiones que han estado estudiando durante al menos una década. Al mismo tiempo, plantea una serie de preguntas que anticipan una nueva era, llamada física exótica, una rama de la física que aún es desconocida y extraña incluso para nuestros especialistas más experimentados. La cantidad de materia cósmica, galaxias, polvo y otras sustancias en el supervacío es aproximadamente un 20% menor que en nuestra región del universo, o en cualquier otra región con una densidad típica. Dado que no está completamente desprovisto de materia, no se trata exactamente de un vacío completo, pero el supervacío parece un desierto helado
cuando se compara con otras partes del espacio. En este caso, helado puede ser el mejor adjetivo, porque en él encontramos el llamado punto frío, una parte del espacio que fue descubierta hace más de 11 años, y es extraordinariamente grande y fría en comparación con lo que se esperaría en función de la radiación CMB, la radiación electromagnética que reverbera en el espacio desde el Big Bang. Los científicos estaban buscando un vacío en esta área. Dado que los fotones que viajan a través de un universo en expansión pierden energía y se enfrían mientras atraviesan áreas vacías, ya se había previsto hace varios años que si era posible demostrar que esta región del cosmos tiene una densidad muy baja, eso ayudaría a explicar por qué existe un punto tan helado en el supervacío. El fenómeno se debe a la conversión realizada por los fotones, que transforma energía cinética en potencial gravitacional a medida que se alejan de las áreas más densas del universo hacia el centro del vacío. Imagina esto como si estuvieran subiendo una colina. El escenario sería simétrico en un universo fijo, y los fotones compensarían la energía perdida mientras viajan hacia afuera de la región más alta y densa y descienden la colina. Sin embargo, a medida que el cosmos se expande más rápidamente, todo en realidad se vuelve menos denso. De esta manera, a medida que el espacio se estira, las brechas se vuelven más superficiales con el tiempo. Como resultado, la luz no puede recuperar toda la energía que perdió en el camino, ya que la colina se ha vuelto cada vez más plana a medida que esa luz se acercaba al centro de la región. Como resultado, una temperatura más fría se traduce en luz saliendo con una longitud de onda más larga. El número de galaxias en una región del cielo a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra fue determinado por un equipo liderado por István Sapudi, de la Universidad de Hawái, en Manoa, y András Kovács, de la Universidad de Eötvös-Loránd, en Budapest. Con el fin de encontrar el vacío, necesitaban obtener una medición precisa, y para ello utilizaron un único telescopio de Pan-STARRS, en Hawái, y el telescopio espacial WISE, de la NASA, capaz de hacer lecturas en infrarrojo. Sus hallazgos demostraron que el punto frío está ubicado en una gran región escasamente poblada. Incluso si la estructura no parece ser un elemento independiente destacándose en el vacío, los científicos dicen que es algo inusual, considerando lo uniformemente que normalmente está distribuido el cosmos en esta escala. Desafortunadamente, solo el 10% de la diferencia entre la baja temperatura del punto frío y las otras temperaturas promedio en galaxias vecinas puede atribuirse al vacío. El vacío de Bootes, con la forma aproximada de una esfera con un diámetro de unos 280 millones de años luz, es una ciudad fantasma en su galaxia. Solo descubrimos una galaxia dentro de este vacío cuando fue descubierto. Desde entonces, hemos encontrado algunas docenas más. La Vía Láctea forma parte del menor supercúmulo de Virgo, que contiene alrededor de 2.000 galaxias. Los humanos pueden ver a simple vista una enorme galaxia vecina, Andrómeda, precisamente porque vivimos en la Vía Láctea y no en una región desierta del cosmos. Edwin Hubble fue capaz de ver las estrellas individuales de Andrómeda gracias a la proximidad de la constelación, lo que nos reveló el verdadero tamaño del universo. Nuestras vecinas más cercanas estarían mucho más distantes si nuestra galaxia estuviera en el vacío de Bootes, lo que nos daría por más tiempo la ilusión de estar en el centro del universo. El vacío de Bootes es simplemente demasiado grande, y ese es el problema. Debido a que la atracción gravitacional de sus densos bordes es mucho más fuerte que la de su centro, los vacíos se expanden, pero no son lo suficientemente antiguos como para haberse inflado como una burbuja gigante. Fue necesario esperar hasta el descubrimiento de la energía oscura, en 1998, para tener una explicación para este fenómeno. La energía oscura es una presión cósmica que hace que los espacios vacíos se expandan, como si todo el universo estuviera siendo inflado de una sola vez. Muchos astrónomos creen que estos lugares perturbadores, que revelan cómo es la estructura más básica y pura del universo, pueden ser el camino hacia nuestro próximo gran descubrimiento. Actualmente, están involucrados en una gran catalogación y mapeo de estas regiones vacías, y pronto puede que logremos cuantificar la gravedad de la energía oscura y otras nuevas fuerzas desconocidas con más precisión que nunca, todo gracias al análisis estadístico de esta nueva información. Evidencias recientes apuntan a la posibilidad de que los vastos desiertos espaciales que constituyen la mayor parte del universo estén acelerando su expansión. Esto sugiere que la enigmática fuerza que pensábamos que estaba destruyendo el cosmos, la energía oscura, puede explicarse por estas enormes regiones vacías.
Esto indica que el universo se está volviendo cada vez más grande a cada segundo. Esta fase de expansión acelerada, que parece haber comenzado hace unos 5.000 millones de años, sigue siendo un misterio para los astrónomos. Energía oscura es un término que fue creado como un nombre oportuno para este gran rompecabezas cosmológico. Pero ¿qué conexión tiene la energía oscura con los vacíos? Una explicación es que las consecuencias de la expansión acelerada del universo no se observan dentro de sistemas estelares y galaxias, porque la atracción gravitacional de la materia en estos lugares anula en gran medida los efectos de la expansión. La energía oscura, por ejemplo, no causó la expansión de la Vía Láctea ni de nuestro propio sistema solar. Pero como los vacíos están casi desiertos, son mucho más susceptibles a los impactos de la energía oscura. Por lo tanto, si observamos esta expansión acelerada en las áreas donde tiene mayor impacto, podemos aprender mucho más sobre ella. Un estudio reciente afirma que la energía oscura no solo está presente en los vacíos, sino que también es un resultado directo de ellos. Pero ¿cómo puede la expansión más rápida ser causada por estas enormes regiones vacías? Los autores afirman que la explicación radica en el estudio tanto de la dinámica como de la existencia de los vacíos cósmicos. Estos vacíos no simplemente aparecen, comienzan pequeños y evolucionan a las dimensiones enormes que vemos ahora, al igual que todas las otras cosas grandes en el cosmos. Toda la materia en el universo fue distribuida de manera bastante equitativa. Sin embargo, con el tiempo, cualquier lugar con un poco más de materia de lo normal comienza a atraer más materia hacia sí. Como estas áreas tenían un mayor potencial para atraer materia, su crecimiento fue cada vez más alentado. De esta manera, la materia se reunió a lo largo de miles de millones de años para crear galaxias, agrupaciones y cúmulos, y así los vacíos también crecieron, volviéndose aún más desiertos a medida que la materia era atraída hacia las regiones más densas. Sin embargo, podemos considerar la expansión de los vacíos también como la aplicación de presión a las estructuras cercanas, en lugar de verlo como un proceso totalmente pasivo. Por ejemplo, cuando los vacíos se expanden, las paredes de las galaxias que los separan se vuelven gradualmente más delgadas hasta finalmente colapsar, permitiendo que los vacíos se combinen. Los vacíos eventualmente pueden romper toda la red cósmica durante los próximos miles de millones de años, conduciendo toda la materia hacia cúmulos aislados, separados por cientos de millones de años luz de espacio vacío. Como cualquier otra fuente de materia o energía en el universo, esta presión causa deformaciones en el espacio-tiempo alrededor de los vacíos. Y debido a esta distorsión del espacio-tiempo, cuando los vacíos crecen, las galaxias cerca de sus bordes son empujadas, lo que hace que se separen a pesar de la atracción gravitacional que tienen entre sí. Los científicos han descubierto que esta disolución de la red cósmica es acelerada por la influencia de todos estos enormes vacíos del cosmos. El poder de esta expansión acelerada impulsada por los vacíos es consistente con las estimaciones existentes sobre la energía oscura. Para probar esta teoría, los astrónomos necesitarán realizar más investigaciones. Para determinar efectivamente la presión combinada de las dos regiones, primero necesitamos más mediciones de sus características. También necesitamos aprender más sobre la propia energía oscura, especialmente si su fuerza ha cambiado a lo largo de los últimos miles de millones de años. Aunque es una hipótesis fascinante, tal vez la energía oscura no sea creada por alguna fuerza o proceso cósmico misterioso, sino que surge naturalmente a medida que los vacíos se expanden. Eso es todo por hoy, amigos. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Comparte también tu opinión sobre el tema en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas. Gracias por vernos y hasta el próximo video.